Cuando un padre soltero de 6 hijos se lanzó a un lago para salvar a un niño de 7 años que se estaba ahogando, no tenía idea de que el padre de ese niño era el presidente de un capítulo de los Hells Angels. Tampoco sabía que ese único acto de heroísmo transformaría por completo la vida de su familia, que hasta entonces apenas sobrevivía. Lo que ocurrió después desafió todos los estereotipos que alguna vez hayas escuchado sobre los clubes de motociclistas y demostró que la familia no siempre se define por la sangre. Pero, ¿cómo puede un viudo de clase media convertirse en hermano de por vida de una de las organizaciones motociclistas más temidas de América? Empecemos por el principio. El calor del verano hacía vibrar el asfalto como si fuera mercurio líquido, mientras el rugido atronador de los motores Harley Davidson anunciaba la llegada del capítulo del Cañón del Diablo. El brillo del cromo y el cuero rasgaban la tranquila mañana junto al lago como una cuchilla cortando seda. Las familias, con furgonetas y neveras, se apartaban instintivamente, creando distancia. Los niños se pegaban más a sus padres cuando 23 motocicletas rugieron al unísono, formándose cerca de la rampa de botes. Los jinetes desmontaron con la seguridad casual de hombres que parecían adueñarse de cualquier espacio en el que pusieran un pie. El olor a aceite de motor y cigarrillos se mezclaba con el aroma del protector solar y el humo de las barbacoas, creando una atmósfera espesa de tensión no expresada y la promesa de que aquel día sería cualquier cosa menos ordinario. Marcus Henderson se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. La sal le escocía en un pequeño corte, recuerdo de un afeitado apresurado aquella mañana. Mientras tanto, contaba cabezas en medio del caos de bolsas de playa, juguetes inflables y 6 niños que parecían multiplicar su energía a medida que el calor subía. «Emma, agarra a Jakey antes de que se meta en la carretera», gritó, su voz firme aunque cansada. Su hija de 14 años, Emma, corrió a sujetar al pequeño de 4, cuyos dedos pegajosos aferraban un polo derretido que ya manchaba su camiseta de baño con dibujos de Nemo. Los gemelos, Alex y Aiden, de 8 años, idénticos salvo por una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de Alex, herencia de un accidente en bicicleta el verano anterior, discutían acaloradamente sobre quién se quedaría con el balón de fútbol. Mientras tanto, Ben, de 10 años, serio, más allá de su edad, ayudaba a su hermana pequeña Mia, de 6, a ajustarse los manguitos con la paciencia de quien ya ha aprendido demasiado pronto que su padre no puede estar en todas partes a la vez. ¿Podemos ir hoy a la parte honda, papá?, preguntó Ben, entornando los ojos tras sus gafas de montura metálica que le daban un aire de pequeño profesor. Marcus negó con la cabeza, sintiendo una vez más ese peso familiar, esa responsabilidad que se le asentaba sobre los hombros como una vieja mochila que nunca podía quitarse. Desde el accidente de Sarah 3 años atrás, el chirrido de los frenos y el crujido metálico aún lo perseguían en sueños. Cada decisión cargaba con la vida de 6 pequeños que dependían por completo de su juicio. El lago se extendía ante ellos como una trampa hermosa. Su superficie engañosamente calma ocultaba corrientes capaces de arrebatarle lo único que le quedaba. El sol matinal subía con rapidez, transformando el agua en un espejo que reflejaba nubes esponjosas y algún que otro bote repleto de universitarios cuya risa viajaba por el aire como música proveniente de otro mundo. Marcus extendió la manta sobre un trozo de arena que le ofrecía una buena línea de visión hacia el agua. Lo bastante cerca de la caseta del socorrista como para sentirse seguro, pero lo suficientemente lejos del grupo de motociclistas como para evitar problemas. Aún así, notó cómo los hijos de los bikers jugaban en la orilla igual que los suyos, bajo la atenta vigilancia de padres que, con la misma intensidad que él, escaneaban la playa cada 30 segundos. «Papá, ¿estás haciendo otra vez eso?», dijo Emma con un tono burlón que recordaba demasiado a la dulzura de Sarah. Marcus se dio cuenta de que había estado contando las cabezas una y otra vez de manera inconsciente,
un hábito nacido de tantas noches en las que despertaba empapado en sudor frío, convencido de que alguno de ellos había desaparecido en la misma oscuridad que ya había reclamado a su madre. La tarde comenzó a desplegarse como una coreografía cuidadosa de la paternidad en solitario. Marcus aplicaba protector solar sobre cuerpos inquietos que olían a cloro y a infancia. Mediaba disputas sobre la arquitectura de los castillos de arena con la diplomacia de un delegado de Naciones Unidas. Y mantenía una vigilancia constante sobre el agua donde sus hijos chapoteaban y jugaban con una despreocupación tan temeraria como envidiable. Los gemelos habían reclamado una zona poco profunda cerca del muelle, sus gritos de júbilo mezclándose con el chapoteo de las olas contra los postes de madera desgastada, mientras Mia construía un elaborado castillo de arena bajo la mirada paciente de Emma. Cada torre y cada muro eran pequeñas obras maestras destinadas a desaparecer con la marea de la tarde. «Quiero que siempre estén donde yo pueda verlos», gritó Marcus por enésima vez, su voz cargada de esa fatiga que nace de 3 años siendo madre y padre, árbitro y protector, proveedor y narrador de cuentos de buenas noches. El olor de las hamburguesas asándose en la parrilla portátil de una familia cercana se mezclaba con el del agua del lago y el coco del protector solar que Emma insistía en que olía mucho mejor que la marca barata que su padre solía comprar. Y por un momento Marcus se permitió imaginar a Sarah a su lado, su mano encontrando la suya, mientras observaban juntos cómo sus hijos creaban recuerdos en ese espacio efímero entre la orilla y el agua. Los Hells Angels también habían encontrado su propio ritmo familiar en la cercanía. Marcus observó con sorpresa lo normales que parecían cuando se les despojaba del contexto de la carretera. Padres enseñando a sus hijos a hacer rebotar piedras en el agua. Madres preocupándose por preparar la comida. Adolescentes revirando los ojos ante las advertencias paternas de no nadar demasiado lejos de la orilla. El presidente del club, un hombre enorme cuya barba gris y tatuajes intrincados contaban historias que Marcus apenas podía imaginar. Se sentaba en una silla plegable que crujía bajo su peso. Sus ojos seguían a un niño de unos 7 años, rubio descolorido por el sol que se escabullía entre los adultos como un pececillo entre los juncos. «Tommy, mantente cerca», rugió el hombre, su voz cargada de una autoridad tan imponente que incluso sus compañeros enderezaron la espalda ligeramente. Pero los niños son niños, sin importar la reputación de sus padres. Y la atención de Tommy fue capturada por algo cerca de un saliente rocoso, donde los mayores se retaban a lanzarse desde perchas cada vez más altas. Marcus lo observó avanzar hacia el agua profunda con la despreocupación propia de un niño que cree que el mundo existe solo para ser explorado. Y sintió ese aleteo familiar de preocupación que todos los padres reconocen. El cálculo instantáneo de distancia, peligro y el tiempo que tardaría en intervenir. El sol golpeaba sin piedad, creando un espejismo tembloroso en la lejanía. Marcus se secó el sudor de los ojos justo en el instante en que el ritmo perezoso de la tarde se hizo añicos como un cristal roto. Un grito infantil cortó el aire veraniego, agudo, desesperado, inconfundiblemente el sonido del terror mortal que provenía de la dirección de las rocas donde Tommy había estado explorando. La sangre de Marcus se heló al instante al ver la pequeña figura agitarse en un agua demasiado profunda para las extremidades de un niño de 7 años, demasiado lejos de la orilla para unos pulmones pequeños que ya luchaban una batalla perdida contra el pánico y las corrientes traicioneras del lago. El tiempo se fracturó en momentos cristalinos mientras el mundo de Marcus se reducía a un solo punto de enfoque. El niño que se hundía, cuyos brazos golpeaban el agua como si fuera cemento, buscando un apoyo que no existía. Su cabello rubio desaparecía y reaparecía sobre la superficie en un ritmo que hablaba de segundos, no de minutos, antes de que el lago reclamara otra víctima. El rugido de reconocimiento del líder de los Hells Angels atravesó el aire como una motosierra cortando el silencio. «Tommy,
Tronó desgarrado la voz de un hombre acostumbrado a imponer respeto, ahora rota por la impotencia de un padre que veía a su hijo deslizarse hacia la muerte. Su imponente figura quedó congelada por las terribles matemáticas de la distancia, el tiempo y las rocas que le impedían lanzarse directo al agua. Sin pensarlo, el cuerpo de Marcus se movió antes de que su mente lo alcanzara. Sus zapatillas golpearon el agua con un chapoteo que lanzó gotas como diamantes bajo el sol. El choque helado del lago le arrancó el aire de los pulmones mientras avanzaba a brazadas contra una corriente sorprendentemente fuerte que tiraba de su ropa con dedos invisibles. Detrás de él, las voces de sus hijos se desdibujaron. El grito de Emma, «¡Papá!», se mezcló con las llamadas confusas de los gemelos, mientras la memoria muscular de sus años en el equipo de natación del instituto tomaba el control. Cada brazada era una batalla contra un agua que parecía empeñada en arrastrar tanto al rescatador como a la víctima. Sus pulmones ardían mientras tragaba bocanadas de aire mezcladas con salpicaduras del lago. El sabor a algas, barro y miedo metálico llenaba su boca. Finalmente alcanzó al niño. El cuerpo de Tommy pesaba más de lo esperado. Estaba flácido, la fuerza consumida en su inútil lucha. Sus labios ya mostraban un tono azulado, señal del oxígeno que se agotaba en su sangre. Marcus rodeó el pequeño pecho con un brazo asegurándolo, mientras con el otro luchaba por avanzar hacia la orilla. Cada brazada era como nadar en melaza, con la corriente tirando hacia lo profundo, hacia un abismo oscuro donde el fondo del lago desaparecía. Y allí, con el agua tragando su fuerza, Marcus se encontró rezando a un Dios con el que no había hablado desde el funeral de Sara, suplicando a cualquier fuerza que escuchara que no dejara morir a aquel niño, que no le arrebatara a otro padre lo que ya a él le habían quitado. El regreso fue un tormento y un instante al mismo tiempo, un extraño paradoja donde cada segundo se estiraba como caramelo, pero la orilla parecía acercarse con velocidad imposible. Marcus emergió finalmente del agua como un Lázaro moderno, con el niño inconsciente en brazos, el agua chorreando de su ropa en cascadas. En la playa, 23 Hells Angels formaban un círculo, sus cuerpos tatuados y curtidos creando un muro silencioso alrededor del drama de vida o muerte. El presidente cayó de rodillas con un sonido parecido al derrumbe de un edificio. Sus manos enormes temblaban mientras Marcus depositaba a Tommy sobre las piedras calientes por el sol y comenzaba la reanimación cardiopulmonar. Los movimientos le resultaban extraños y familiares a la vez. Presionar el pecho, soplar vida en unos pulmones que se negaban a responder, repetir una y otra vez mientras los bikers mantenían un silencio tan absoluto que hasta el lago parecía contener la respiración. El primer espasmo de tos de Tommy liberó un chorro de agua que salió de su boca como un torrente. El sonido fue acompañado de un suspiro colectivo de alivio. Los ojos del niño se abrieron, temblorosos, con la confusión de alguien que regresaba de un lugar donde ningún niño debería haber estado. El sol se reflejaba en las lágrimas del padre cuando abrazó a su hijo contra su pecho. Sus brazos, acostumbrados a la violencia, temblaban ahora con la ternura del casi pérdida. El llanto del hombre resonó por la orilla como un himno de gratitud que no necesitaba iglesia. Y entonces levantó la vista hacia Marcus. Sus ojos, enrojecidos por el terror, se habían transformado en pura gratitud. Algo invisible pasó entre ellos, algo que cruzó las barreras de clase social, reputación y mundos separados. «Hermano», dijo con voz ronca, áspera como papel de lija y cargada de emoción. «Salvaste a mi hijo. Eso te hace familia, familia para siempre». Marcus aprendió en ese momento que Alfa no eran solo letras bordadas en un chaleco de cuero. Era un pacto, un compromiso silencioso que nacía de la certeza de que existen deudas que nunca pueden pagarse con dinero, solo honrarse con una vida entera de lealtad. La transformación comenzó antes de que la ropa de Marcus se secara. Manos curtidas por años en carretera se acercaron para sostenerlo.
Voces graves murmuraron palabras de respeto, y las barreras invisibles que separaban a la familia Henderson del capítulo del Cañón del Diablo comenzaron a deshacerse como azúcar bajo la lluvia. En esa semana ya se sintió el cambio. Una mañana, cuando el Honda destartalado de Marcus, un coche de 15 años que apenas se mantenía en pie, se negó a arrancar, él se enfrentó a la decisión imposible entre pagar la reparación o comprar comida para 6 bocas hambrientas. Esa misma tarde, 3 motocicletas aparecieron en su entrada. Los hombres bajaron con cajas de herramientas, olor a grasa y la seguridad tranquila de quienes habían pasado media vida manteniendo máquinas que nunca podían fallar en carreteras oscuras. Emma, con los ojos como platos, observó cómo aquellos hombres desmontaban el motor con la precisión de cirujanos, bromeando entre ellos mientras transformaban la desesperación de su padre en una solución improvisada. Cuando encendieron el coche y el motor rugió por primera vez en semanas, Marcus sintió que algo en su pecho también había vuelto a la vida. La ayuda no se detuvo allí. El baile de fin de curso de Emma se acercaba y Marcus no sabía cómo cumplir el sueño de su hija. El dinero apenas alcanzaba para lo básico y un vestido bonito estaba fuera de su alcance. Pero las esposas y novias de los bikers, mujeres endurecidas por la vida en carretera, la llevaron de compras. Eran mujeres que habían aprendido a amar a hombres difíciles, que sabían que la lealtad se mide en kilómetros recorridos y no en flores compradas. Con una mezcla de orgullo maternal y cariño inesperado, eligieron un vestido para Emma, cuidando cada detalle como si fuera su propia hija. Los gemelos, por su parte, descubrieron una nueva forma de protección. Cuando algunos compañeros en la escuela empezaron a burlarse de ellos porque su padre lloraba en las películas o llevaba magdalenas caseras a las fiestas de clase, la burla se propagó rápido. Pero misteriosamente dejó de un día para otro. Marcus nunca entendió cómo ni quiso preguntar. Bastó con saber que, desde entonces, sus hijos caminaban por los pasillos con la tranquilidad de quienes saben que nadie se atreverá a volver a tocarlos. La Navidad de ese año llegó anunciada por un rugido de motores que resonó en la tranquila calle suburbana donde vivían los Henderson. Las casas vecinas estaban decoradas con luces y guirnaldas, y en medio de ese paisaje típico, el estrépito de motocicletas parecía un desfile improbable. Los bikers llegaron cargados de regalos envueltos en periódicos y cinta adhesiva. A simple vista, paquetes humildes. Pero dentro había una atención al detalle que hablaba de algo más profundo. Ben recibió un conjunto de libros de astronomía porque alguien había notado cómo se quedaba embobado mirando las estrellas desde el porche. Mia, que había crecido demasiado para su bicicleta pequeña, encontró una nueva, roja y brillante. Y Emma abrió una caja con unos zapatos de baile que había mirado en un escaparate, pero nunca se había atrevido a pedir. La mesa de los Henderson, que solía ser austera, se llenó esa noche de risas, voces graves contando historias de carretera y niños jugando entre botas de cuero y chalecos con parches. Marcus, mirando alrededor, sintió una calidez que no recordaba desde los días en que Sarah aún vivía. Una sensación de hogar. Tommy, el niño que un día casi se perdió bajo el agua, se volvió un habitual en la casa. Sentado a la mesa como si siempre hubiera pertenecido allí, enseñaba a los más pequeños a pescar con la paciencia de quien sabe que el agua puede dar vida con la misma facilidad con la que puede arrebatársela. Con el tiempo, los días comenzaron a fluir como el río mismo. Los Henderson y los bikers compartieron barbacoas, cumpleaños y pequeñas victorias cotidianas. El ruido de motores, que al principio había asustado a los vecinos, se convirtió en un sonido familiar, casi tranquilizador, un recordatorio de que nunca estaban solos. Marcus, con cada temporada que pasaba, descubría que la salvación rara vez era un único acto heroico. Más bien era un intercambio constante, un dar y recibir, una red de apoyo que lo mantenía en pie cuando él ya no podía solo. La Navidad de aquel año marcó un antes y un después para Marcus y sus hijos.
La víspera llegó cargada de un frío húmedo que se colaba por las rendijas de la vieja casa, pero también con un calor inesperado que no provenía de la chimenea, sino del rugido lejano que comenzó a crecer como una tormenta anunciada. Emma fue la primera en escucharlo. Estaba ayudando a Mia a colocar las luces alrededor de la ventana cuando se quedó quieta, mirando hacia la calle. «Papá», susurró con una mezcla de sorpresa y emoción. Son ellos. Un instante después, el eco de decenas de motores Harley-Davidson hizo vibrar los cristales. La tranquila calle suburbana, normalmente adornada solo con luces navideñas y el olor a galletas horneadas de los vecinos, se transformó en un escenario insólito. Una procesión de motocicletas negras, cromadas, decoradas incluso con cintas rojas y campanillas que tintineaban con el viento. Los niños corrieron a la puerta, abriéndola de par en par pese al frío. Los gemelos gritaban de emoción, señalando los cascos brillantes y las luces delanteras que iluminaban la nieve acumulada en los bordes de la acera. Jakey, en pijama con dibujos de renos, saltaba de un pie a otro como si esperara a Papá Noel, y en cierto modo eso era lo que estaba a punto de suceder. Marcus, en cambio, se quedó un segundo paralizado. Miraba la escena con el corazón dividido. Parte de él aún sentía esa vieja desconfianza hacia los hombres tatuados, de rostros duros, que ahora estacionaban en perfecta formación frente a su casa. Pero otra parte, la más honesta, sabía que esos mismos hombres habían demostrado una lealtad que pocas veces había encontrado en la vida. Y al ver cómo sus hijos los recibían con sonrisas amplias y ojos brillantes, supo que no podía negarles la bienvenida. El presidente bajó primero de su moto. Su enorme figura parecía aún más imponente bajo el abrigo de cuero negro, la barba salpicada de escarcha. En sus manos llevaba una caja grande, envuelta en papel de periódico y cinta adhesiva. Sus botas crujieron sobre la nieve mientras avanzaba hasta la puerta. «Marcus», dijo con una voz grave que, pese a su rudeza, estaba cargada de calidez. «La familia no llega solo por sangre. Esta noche cenamos juntos». Detrás de él, los demás bikers comenzaron a descargar paquetes. Algunos pequeños, otros enormes, todos envueltos de manera improvisada. Una de las mujeres del club, con un gorro de lana rojo, se inclinó hacia Mia y le guiñó un ojo. «A ver, pequeñita, ¿me ayudas a llevar este regalo adentro?», dijo colocando en sus manos un paquete que casi la desbordaba. La casa, que normalmente era silenciosa en las noches de invierno, se llenó de pronto de botas pesadas, carcajadas graves, olor a tabaco frío y perfume barato mezclado con el aroma del pavo que Marcus había logrado hornear con dificultad. Las paredes parecían expandirse para dar cabida a aquella familia improvisada. Ben se sentó junto a un viejo biker de barba blanca que, para sorpresa de Marcus, comenzó a hablarle sobre constelaciones. «Mira, chaval», decía dibujando líneas en el aire con un dedo grueso. «Orión está justo encima en esta época del año. Mi viejo me enseñó a guiarme por esas estrellas cuando aún no había GPS ni nada de esas cosas». Los ojos de Ben brillaban. Marcus, al observar la escena, comprendió por qué aquel hombre había elegido para su hijo un libro de astronomía. Emma, por su parte, fue rodeada por las mujeres del club. Sacaron de una bolsa un vestido color esmeralda que le quedaba perfecto. La adolescente se quedó sin palabras, acariciando la tela con reverencia. «No sé qué decir», murmuró. «No digas nada, cariño», respondió una de ellas, acomodándole el cabello detrás de la oreja. «Solo recuerda que mereces brillar». Los gemelos recibieron un balón de cuero auténtico y no dejaron de botarlo por la sala pese a los intentos de Marcus por detenerlos. Jakey, en cambio, se quedó fascinado con un cochecito de metal que hacía ruido al retroceder y soltarse. Su risa infantil se mezclaba con las carcajadas graves de los hombres, como un coro improbable. En un rincón, Tommy se acomodó con Mia, mostrándole cómo atar correctamente un anzuelo de juguete que había venido con su regalo. La paciencia del chico era infinita.
como si llevara en los huesos la lección de aquel día en el lago. Mientras tanto, Marcus observaba la escena desde la mesa, con una copa de vino barato en la mano. El ruido, las luces, los regalos, las sonrisas de sus hijos. Todo le parecía un sueño imposible años atrás, cuando la ausencia de Sara lo había dejado naufragando en un mar de responsabilidades. Si pudieras verlos ahora, amor, pensó, con un nudo en la garganta. Y en el fondo casi pudo escuchar la risa suave de ella respondiendo, aprobando. La cena fue larga, ruidosa, llena de historias de carretera, de anécdotas salvajes contadas entre carcajadas y advertencias de las mujeres que decían, «Basta, que hay niños presentes». Los Henderson escuchaban embelesados, y aunque no comprendían del todo aquel mundo, sí entendían el calor de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Cuando la medianoche llegó, el presidente del club se levantó, alzó su vaso de cerveza y declaró: «A los Henderson, que nunca más conozcan la soledad. Que donde suenen nuestros motores, sepan que tienen familia». Los vasos chocaron, el eco resonó en las paredes de la casa, y en ese instante Marcus supo que aquella Navidad sería recordada por siempre como el día en que dejó de estar solo. Los años pasaron como el lento fluir de un río, a veces manso, a veces turbulento, pero siempre avanzando sin pausa. Marcus veía crecer a sus hijos casi con incredulidad, como si cada cumpleaños fuera un recordatorio brutal de lo mucho que había cambiado su vida desde aquel día en el lago. Emma, que había sido una adolescente seria y sobrecargada de responsabilidades, comenzó a transformarse en una joven mujer llena de seguridad. No fue fácil. Había noches en que la encontraba llorando en su habitación, extrañando a su madre y temiendo un futuro incierto. Pero siempre había alguien del club dispuesto a escucharla. Una de las esposas, María, se convirtió en una especie de segunda madre para ella. Le enseñó a maquillarse para su primer baile, le regaló consejos sobre el amor y hasta la llevó a su primera entrevista de trabajo en una cafetería local. «Recuerda, niña», le decía María mientras le acomodaba el pelo con un peine de madera. «Los hombres vienen y van, pero la dignidad siempre se queda». Los gemelos, Alex y Aiden, se hicieron inseparables de algunos de los bikers más jóvenes, quienes los llevaban al campo a lanzar el balón o a aprender a reparar motores. Marcus al principio dudaba, temiendo que la rudeza de esos hombres influyera demasiado en sus hijos. Pero pronto descubrió que aquellos bikers se habían convertido en ejemplos de disciplina, respeto y lealtad. Una tarde, Marcus se quedó observando cómo los gemelos, cubiertos de grasa hasta los codos, aprendían a desmontar un carburador bajo la supervisión de un biker apodado Toro. La escena le arrancó una sonrisa que hacía tiempo no conocía. No eran clases en un aula, pero eran lecciones de vida que quizás ningún profesor podría dar. Ben, siempre el más serio, encontró en los libros que los bikers le regalaban cada año un refugio y un trampolín. Su fascinación por las estrellas creció tanto que convenció a su padre de comprar un viejo telescopio de segunda mano. Muchas noches, Marcus lo acompañaba al jardín y juntos observaban constelaciones mientras el rugido distante de las motos se mezclaba con el canto de los grillos. «¿Sabes, papá?», decía Ben ajustando la lente. «Cuando miro las estrellas pienso que mamá puede vernos desde allí. Quizá esté orgullosa de nosotros». Marcus tragaba saliva, incapaz de responder de inmediato. Finalmente le ponía una mano en el hombro y susurraba: «Estoy seguro de que sí, hijo, más de lo que imaginas». Mía, la pequeña soñadora, se convirtió en la protegida de todos. Cada visita del club significaba para ella un cuento nuevo, un detalle, un regalo improvisado. Uno de los bikers incluso le construyó una casita de muñecas con madera reciclada de un viejo garaje. La niña pasó semanas decorándola, convencida de que era un castillo encantado. Y Jakey, el más pequeño, el niño del polo derretido aquel día en la playa, creció sabiendo que tenía más tíos de los que podía contar. Aprendió a andar en bicicleta bajo la mirada atenta de un biker tatuado hasta el cuello,
que lo sostenía por la espalda con una ternura que desmentía su aspecto intimidante. Los Henderson dejaron de ser la familia que sobrevivía como podía para convertirse en parte de una comunidad. Y aunque los vecinos a veces murmuraban al ver motos aparcadas frente a la casa o a hombres de aspecto rudo entrando y saliendo, Marcus ya no se preocupaba. Sabía la verdad. Aquellos hombres habían salvado a su familia de un destino de aislamiento y soledad. Una noche de verano, mientras la brisa fresca agitaba las cortinas de la sala, Marcus se quedó pensando en lo irónica que era la vida. El mismo lago que le había arrebatado a Sarah le había devuelto algo diferente, pero igual de valioso: una red de apoyo, una hermandad inesperada. Se levantó, sirvió una copa de vino y salió al porche. Desde allí vio pasar un grupo de motos que saludaron con las luces al ver su casa. Marcus levantó la mano en respuesta, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió un hombre que cargaba el mundo solo en sus hombros. Se sintió parte de algo. El tiempo inexorable siguió su curso. Los Henderson dejaron de ser niños revoltosos corriendo por la playa para convertirse en adolescentes y jóvenes con sueños propios. Marcus, cada vez con más canas en las sienes, los observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. A veces le costaba creer que habían sobrevivido a todo lo que la vida les había lanzado. Emma, con 20 años, ya trabajaba medio tiempo en una librería. Había heredado la fuerza serena de su madre y la disciplina férrea de su padre. A menudo acompañaba a Marcus a los encuentros del club y los bikers la trataban como a una sobrina querida. Cuando entraba en una sala, incluso los más duros enderezaban la espalda, recordando que habían visto a aquella niña convertirse en mujer ante sus ojos. «Papá», le dijo una noche mientras recogían juntos los platos después de cenar, «¿alguna vez pensaste que esta gente estaría en nuestras vidas para siempre?» Marcus la miró sorprendido por la pregunta. «La verdad, no», admitió con una sonrisa cansada. «Al principio pensé que era un milagro momentáneo, que se desvanecería con el tiempo. Pero ahora sé que son familia, y tú también lo sabes». Emma asintió con los ojos brillando bajo la luz de la cocina. Los gemelos, Alex y Aiden, se volvieron inseparables de Toro, el biker que les había enseñado a reparar motores. A los 16 ya sabían más de carburadores que la mayoría de mecánicos del barrio. Sus manos manchadas de grasa eran prueba de horas en talleres improvisados, y su risa al trabajar juntos recordaba a Marcus los días en que peleaban por un balón en la arena. Ahora peleaban, sí, pero para ver quién ajustaba primero un pistón. Ben se convirtió en el orgullo silencioso de la familia. Sus notas en el instituto lo llevaron a conseguir una beca parcial para estudiar astrofísica. Marcus lo acompañó la primera vez que presentó un proyecto en la escuela, y mientras escuchaba a su hijo hablar con pasión sobre agujeros negros y constelaciones, sintió que Sarah estaba allí, sonriendo desde algún rincón invisible. Mia, con 14 años, desarrolló un talento inesperado para la pintura. Usaba viejas maderas del garaje como lienzos y pintaba escenas del lago, de las motos aparcadas frente a su casa, de los rostros serios y tiernos a la vez de los bikers. Uno de ellos, emocionado, colgó su retrato en el club, orgulloso de mostrar la obra de su sobrina artista. Y Jakey, el más pequeño, ya no era el niño del polo derretido. Con 12 años aprendía guitarra con la paciencia de uno de los bikers veteranos que solía tocar blues en bares polvorientos. Sus dedos pequeños se movían torpes sobre las cuerdas, pero cada acorde arrancaba sonrisas en el club entero. Marcus, viendo a cada uno de sus hijos florecer, comprendió que lo imposible había sucedido. No solo los había criado, sino que nunca estuvieron realmente solos. Cada paso del camino había estado acompañado por el rugido de motores, por manos ásperas que ofrecían ayuda, por voces graves que se suavizaban al hablar con los niños. Una tarde de otoño, sentado frente al lago, Marcus reflexionó. El mismo lugar que le había arrebatado a Sarah le había devuelto algo que nunca habría imaginado.
El agua reflejaba los colores dorados de las hojas y el murmullo de las olas le susurraba verdades que ya no temía escuchar. No soy Atlas cargando el cielo solo, pensó con una sonrisa serena. Nunca lo fui, solo me tomó demasiado tiempo aceptarlo. Los rugidos de motocicletas interrumpieron sus pensamientos. Giró la cabeza y vio llegar al club, saludando con la mano como siempre. Y supo, sin sombra de duda, que mientras aquellos hombres y mujeres existieran, sus hijos nunca conocerían el abandono ni el miedo. La vida le había enseñado de la manera más dura y más inesperada que la familia se elige tanto como se hereda, y que a veces los lazos más fuertes nacen en medio del caos, del peligro y de la pérdida. El sol descendía con una lentitud solemne, como si el propio cielo quisiera alargar ese instante. Cada rayo teñía el lago de un oro líquido, y la superficie del agua parecía un manto sagrado extendido frente a Marcus. Se sentó en una roca grande y fría, con los brazos apoyados sobre las rodillas, sintiendo el crujido de su espalda cansada. Había vivido demasiadas cosas para un solo hombre, y, sin embargo, estaba allí, respirando, mirando, agradeciendo. El viento del atardecer traía consigo olores familiares, la tierra húmeda del bosque cercano, la resina de los pinos, la leña ardiendo en alguna chimenea lejana. Cada aroma era como un recuerdo. Marcus cerró los ojos y dejó que el murmullo de las olas llenara sus oídos. Y en ese murmullo escuchó la voz de Sara, como tantas veces antes, pero esta vez con una claridad distinta. «Te lo dije, amor», parecía susurrar ella. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, no por cargarlo todo tú solo, sino porque supiste abrir los brazos y dejar que otros te sostuvieran. Eso también es fuerza». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Marcus. No las apartó. Había pasado demasiados años conteniendo el dolor, tragándoselo en silencio para que sus hijos no lo vieran. Ahora sabía que llorar también era parte de sanar, parte de vivir. Abrió los ojos y los buscó a ellos. Emma, de pie con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte con una madurez que le recordaba a su madre. Los gemelos, todavía discutiendo entre risas sobre quién lanzaba más lejos las piedras planas. Ben, con un cuaderno en la mano, tomando notas de las estrellas que pronto aparecerían. Mia, pintando en un cuaderno viejo, intentando capturar con colores la magia del crepúsculo. Y Jakey afinando su guitarra con torpeza, arrancando acordes que se mezclaban con el canto de los grillos. Marcus los miraba y cada uno era una historia viva, un milagro cotidiano. «Sobrevivimos», pensó. «Contra todo pronóstico, aquí estamos». Detrás de ellos, sobre la colina que bordeaba el lago, se erguía el círculo de motores. El club entero estaba presente, como una guardia silenciosa. Los parches en sus chalecos brillaban con el último sol, y el olor a gasolina y cuero se mezclaba con el aroma del bosque. Algunos fumaban en silencio, otros conversaban entre sí en voz baja. No hacían falta palabras grandilocuentes. Su sola presencia lo decía todo. Marcus recordó cómo había comenzado todo. El rugido de aquellas motocicletas que una vez lo hicieron sentir miedo. La imagen de Tommy hundiéndose. Su propio salto al agua. Los gritos de sus hijos en la orilla. Todo estaba grabado en su memoria como si hubiera pasado ayer. Pero ahora, al mirar atrás, no veía terror, sino propósito. Aquel instante no solo había salvado una vida, había rescatado a toda una familia. Se levantó despacio, dejando que la roca fría quedara atrás. Caminó hacia sus hijos y los abrazó a todos juntos en un apretón torpe, desordenado, lleno de risas y quejas fingidas. Los gemelos protestaron. «Papá, nos aplastas», pero ninguno intentó apartarse. Al mirar hacia la colina, Marcus vio que los bikers los observaban. El presidente, con la barba ya más blanca que negra, asintió en silencio. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero su expresión era la de un hombre que sabía que su deuda estaba pagada de la única manera posible, con años de lealtad y protección.
El silencio se hizo profundo. Solo el agua golpeando la orilla, solo el viento en las ramas. Marcus levantó la vista al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomar. Recordó las palabras de Ben. Quizá mamá nos ve desde allí. Y por un instante lo creyó con todo su corazón. Gracias, susurró apenas audible. Nadie necesitaba saber a quién iba dirigido ese agradecimiento. Era para Sara, para la vida, para esos hombres que rugían sobre dos ruedas, para cada día que había logrado superar. El viento respondió agitando las hojas con un murmullo que parecía una caricia. Las olas repitieron su ritmo eterno, como un latido que decía, «No estás solo, nunca más lo estarás». El sol desapareció por completo y la penumbra envolvió el lago. Pero en ese crepúsculo no había oscuridad, sino paz. Marcus se permitió una sonrisa tranquila, de esas que nacen no del triunfo, sino de la aceptación. Porque ahora lo sabía con certeza absoluta. Sara había tenido razón. Era más fuerte de lo que jamás había creído. No porque pudiera cargar el mundo en sus hombros, sino porque había aprendido a permitir que otros lo ayudaran a sostenerlo. La vida, cruel y generosa al mismo tiempo, le había enseñado que la familia no siempre comparte tu apellido, que a veces llega en forma de motocicletas ruidosas, manos tatuadas y corazones leales. Y mientras abrazaba a sus hijos bajo el cielo estrellado, supo que no había mayor salvación que esa.